Byung-Chul Han o Byung-Chul Han, Seúl, 1959, es un filósofo y ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Escribe en idioma alemán y está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo, por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo y la tecnología y la hipertransparencia. Uno de sus pensamientos fue la sociedad del cansancio. Es un concepto acuñado por Chul Han, uno de los filósofos más influyentes de la actualidad. Según él, el exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos. También afirma que han superado las relaciones, el poder, tal como Foucault lo entendía en tono del debes o no debes, en el contexto de una sociedad disciplinaria. Ahora tenemos la lógica del tú puedes. Es más del que tú puedes todo, como el logo de Nike. Hazlo, tú puedes, y si no puedes, eres culpable de esto. Conduce a la esclavitud de nuestros propios proyectos y metas. Según nos han regimos en esclavos a nosotros mismos. La sociedad de la transparencia. Otra de las grandes obras de esta está vinculada con lo anterior a través de la hiperexposición. En esta ocasión, de uno mismo sostiene que el nuevo valor es mostrarte la apariencia, eliminado del espacio de la privacidad en redes. Nos hiperexponemos y dejamos ver lo que comemos, lo que vestimos, lo que vemos por la calle, lo que sentimos. Todo antiguamente importa al ser. Conócete a ti mismo, socrático, el saber quién eres con el capitalismo. Lo que importa es lo que tienes, tener y mostrar lo que tengo como valor. Hoy lo que importa es el parecer de los demás. Pueden ver mi apariencia en un contexto de transparencia que no deja lugar para el no saber. La expulsión de lo distinto. Uno mismo es lo que existe, lo positivo, y el resto lo rechaza, porque andamos envueltos en un narcisismo que vive del individualismo malentendido y también mal practicado. Cuando el otro interrumpe en esta esfera de positividad, cuyo centro soy yo, y me molesta y niego como muchos, estoy dispuesto a compartir mi positividad con una comunidad donde todos seamos iguales, porque es ahí donde nos sentimos protegidos y seguros, en una comunidad que represente el relato implural de mi narcisismo y mi individualismo. Las ideas de Boone sobre el sólido y lo líquido no son únicas que caracterizan las reflexiones de nuestro tiempo. El filósofo coreano señaló uno de sus problemas. 1. El eje de la crítica. Es cual la sociedad actual, los seres humanos viven sometidos a una serie de grandes presiones. La exigencia de éxito económico y económico y social se convierte en una obligación, en una exigencia que lleva a los seres humanos a la depresión. 2. La sociedad de la obligación, que describió el inciso anterior, tiene otras consecuencias. Chul señala que el humano es un territorio marcado por una serie de trastornos: la depresión, el déficit de atención y la hiperactividad y el agotamiento de lo absoluto. Y por último, la agonía del eros. Chul señala que en las actuales sociedades el amor y lo amoroso se ha transformado en algo imposible. Los seres humanos ya solo están interesados en ellos mismos y no tienen capacidad para preocuparse o entrelazarse con los demás. Byung-Chul Han, Seúl, es un filósofo surcoreano. Entre sus obras destacan La sociedad del cansancio, Topología de la violencia y La sociedad de la transparencia y La agonía del eros. Zygmunt Bauman fue un filósofo, sociólogo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la modernidad y la posmodernidad. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida y acuñó el término correspondiente, junto con el también sociólogo Alan Turing. A continuación les hablaré sobre el pensamiento que tenía Bauman. Se interesó por los cambios sociales y las consecuencias de los eslabones de la sociedad. Se ocupó de varios asuntos como la modernidad y la globalización. Con el paso del tiempo, Bauman se volvió crítico y comenzó a desarrollar sus propias ideas. 10 frases que resumen el pensamiento de Bauman. 1. El consumismo es una economía del engaño y la cual no deja cautivar la razón. 2. Poco a poco se ha perdido la capacidad de saber esperar y comprender a alguien. 3. Es peligroso creer que uno puede dominar el mundo entero teniendo internet cuando no se tiene la cultura suficiente para saber realmente utilizarlo. 4. La tendencia a olvidar para desventura nuestra marca aparentemente indelebles de la cultura moderna líquida. 5. Nos hallamos en una situación en la que, de modo constante, siempre hacemos ver
que nos importa más lo material que otras cosas. 6. Las conexiones humanas suelen ser demasiado superficiales y breves como para llegar a ser un vínculo. 7. Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten en tocadas para una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. 8. Los teléfonos móviles ayudan a estar conectados a los que están a distancia. Los teléfonos móviles permiten a los que se conectan mantenerse a distancia. 9. Hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas, consiste en normas, sino en propuestas. 10. El amor no encuentra su sentido en la ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción. Nació en Alemania en 1947, estudió filosofía germanística e historia en las universidades de München y Hamburg. Sus primeros trabajos académicos denotan su propensión por el estructuralismo y la hermenéutica poética. Se doctoró con una tesis sobre literatura y organización de las experiencias vitales. Peter Sloterdijk considera que el mundo actual es capaz de desactivar todos los mecanismos de críticas y transformarlos en una mercancía, en algo que a fuerza de ser comprado y vendido pierde toda su fuerza. En su libro Crítica de la razón cínica analiza el caso de esta actitud. En la antigüedad el cinismo era un mecanismo que permitía la burla y funcionaba como una crítica de los desposeídos a los poderosos. Sin embargo, en la sociedad posmoderna en la que hoy vivimos, el cinismo se ha convertido en una mercancía. ¿Qué significa esto? Piensa que en las tribus urbanas que parecían cínicas y capaces de desafiar al sistema, ¿cómo ocurrirían los punk? No lograron su cometido. La sociedad los absorbió y convirtió a sus prácticas en mercancías que pueden adquirirse sin problemas. Ellos perdieron su fuerza en el momento en que su cinismo fue derrotado y transformado en una nueva mercancía al alcance de quienes querían asumir una pose que no llegara muy lejos y que ya solo asusta a los más conservadores. ¿A qué nos referimos cuando usamos la palabra cinismo? Nosotros, los buscadores de la sabiduría, sabemos que las dos grandes guerras ocurridas del siglo pasado modificaron el ámbito ideológico y filosófico occidental, de tal suerte que la máxima saber es poder se ha convertido en un instrumento racional